Pues bienvenidos a todos que nos acompañan aquí presencialmente en el Centro Budista de Cuernavaca. Mi nombre es Sadayoti. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por Facebook y bienvenidos a todos los que nos están viendo por Zoom. Ahora tenemos esta especie de modalidad triple, cada vez más complicado, ¿verdad? Antes tan fácil que era simplemente venir y sentarse aquí. Pues ahora estamos con estos formatos. Pero qué bueno, porque esto nos da la posibilidad, esperemos, las personas que nos están viendo en Zoom, que podamos interactuar un poquito. Si tienen en algún momento cualquier pregunta, con toda confianza, interrúmpanme. Literalmente abren su micrófono y entran y me dicen qué duda tienen. Y también ustedes que están presencialmente, si tienen algún comentario o alguna duda en cualquier momento, con mucha confianza, interrúmpanme y platicamos, ¿sale? Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar unas ideas muy buenas que les voy a pasar en una presentación que tengo aquí en PowerPoint. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Espero que la estén viendo todos desde ahí, desde su computadora, y voy a estar usando también aquí mi mouse para señalar. Pues lo que quiero señalar aquí básicamente es que estamos en una serie que se llama la serie de las tres joyas. Esta es creo que la quinta charla de la serie de las tres joyas, y como su nombre lo indica, estamos hablando de las tres joyas que aparecen aquí, de este lado. Y el título de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, es La palabra del Buda, que tiene que ver con la segunda de las joyas, que es la joya del Dharma. Aquí tenemos, en esta transparencia, las tres joyas. Las tres joyas aparecen aquí en los que me están viendo presencialmente, también ustedes en Zoom, pueden ver mi kesa, este símbolo que traigo alrededor de mi cuello, que es el símbolo de mi ordenación en la orden budista Triratna, y justamente aquí aparecen las tres joyas. Como aparece también en la imagen, tenemos la amarilla, que es la joya del Buda. Son, digamos, los tres grandes principios en torno a los cuales gira la práctica de nosotros como budistas. En torno al principio de la iluminación, que está representado por el Buda. Estuvimos hablando a lo largo de las sesiones anteriores del Buda como el ser humano que fue, como el ser humano histórico que alcanzó la iluminación. Hablamos del Buda como un arquetipo que podemos imaginar y con el cual nos podemos relacionar desde la imaginación. Y hablamos del Buda como un principio, el principio de la humildad, el principio de la mente iluminada. Dentro de unas semanas vamos a ver la joya de la Sangha, que tiene que ver con la comunidad espiritual. Y ahorita la que estamos viendo es la joya del Dharma. Escogí esta foto para representar al Dharma, porque aquí aparece la rueda del Dharma Chakra, la que se conoce como la rueda del Dharma, que hace referencia al camino óctuple, que es una de las presentaciones tradicionales del Dharma, de las que estuvimos hablando hace poquito, ¿verdad, Mariana? En un curso, el camino óctuple, un tema muy vasto, ¿no? Pero muy, muy hermoso, del cual vamos a hablar en un par de sesiones. Justamente la tercera charla, que tiene que ver con el Dharma, habla sobre el camino óctuple. Y hago referencia también a esta foto que aparece aquí, porque es la rueda del Dharma, y aparecen estos dos venaditos que se alcanzan a ver aquí, que hacen referencia, seguramente, ¿alguno de ustedes sabe a qué hace referencia esos dos venaditos? El Parque de los Venados. ¿Y dónde es el Parque de los Venados? Sarnath. En Sarnath, en la India, muy cerca de Varanasi. ¿Qué pasó en el Parque de los Venados? Buda por primera vez hacía su primera charla. Su primer sermón, exacto, Sharon, sí, exacto, su primera enseñanza, su primer sermón. No fue donde se iluminó Bodh Gaya, pero después caminó desde Bodh Gaya, llegó a Sarnath, y ahí en Sarnath dio su primer sermón.
Y entonces estos dos venaditos que me encantan, siempre como están mirando la rueda, este símbolo, es muy común que encontremos ese símbolo, lo tenemos en la entrada de nuestro centro budista, si se fijan, algún día de estos, los dos venaditos mirando a la rueda del Dharma, hacen referencia finalmente a la enseñanza del Buda, ¿no? La palabra Dharma a eso hace referencia, eso es lo que significa. Puede significar, no es su único significado, pero puede significar la enseñanza del Buda. Entonces, estas 3 charlas que vamos a tener hoy y los siguientes 3 jueves tienen que ver con la joya del Dharma. La joya del Dharma. Y vamos a ver de qué manera podemos concebir la joya del Dharma. Pues la palabra Dharma en el budismo puede tener una gran cantidad de significados, ¿no? Así escrita con mayúscula, es la joya azul, que hace referencia, puede hacer referencia a lo que el Buda enseñó, ¿no? Lo que el Buda enseñó, es decir, el camino hacia el despertar. El Dharma visto como un camino. Puede ser también lo que el Buda vio, es decir, lo que el Buda comprendió al iluminarse, de lo que se dio cuenta. En ese sentido podemos entender al Dharma como verdad. Entonces la palabra Dharma puede significar en este contexto, muchas veces se traduce como el camino, se traduce como las enseñanzas, se traduce a veces incluso como la ley o la verdad, ¿no? En este caso estamos haciendo referencia a lo que el Buda enseñó, al camino hacia la iluminación. También podemos pensar en el Dharma como una comunicación. Déjenme recorrer esto para acá. Ay, no. Ay, tampoco. ¿Qué hago, Paul? Ahí está, ya. Perdón que te estoy interrumpiendo. Solo me lo tengo que recorrer a la derecha, ¿verdad? Sí, lo que quería decir es esto. El Dharma puede entenderse como una comunicación de la mente iluminada que se dirige a la mente no iluminada para impulsarla hacia la iluminación. El Dharma finalmente es una comunicación, ¿no? Es una comunicación, podríamos decir, que viene del más allá, literalmente viene del más allá, en el sentido de que es la comunicación de la mente iluminada hacia nosotros, la mente no iluminada. Y lo que está tratando de hacer esa comunicación es jalarnos, llevarnos hacia allá, ¿no? Entonces el Dharma es lo más hermoso que puede haber, imagínense. De alguna manera, es el resultado de la compasión del Buda, es el resultado de la compasión de la mente iluminada, tratando de traer a las mentes no iluminadas hacia esa misma experiencia. Entonces el Dharma puede tener todos esos significados. La manera en la que hoy quiero abordar el tema del Dharma es básicamente como lo que el Buda enseñó, pero lo que el Buda enseñó no en términos de su contenido, ¿no? Sino de cómo lo enseñó y de qué hay, cómo es la enseñanza del Buda, en qué consiste. Entonces, quiero hablar un poquito de cómo comunicó el Buda, ¿no? ¿Cómo comunicó el Buda? Pues el Buda comunicó a través de su ejemplo, definitivamente. Lo que el Buda hacía, sus acciones, obviamente, eran algo que los demás podían ver y desde donde podían aprender, ¿no? El Buda comunicó también a través de gestos, a través de, pues mucho de lo que ahora se ha traducido como mudras, como estos gestos que tienen las rupas, las estatuas del Buda. Son gestos que podríamos decir son gestos que simbolizan aspectos particulares de la iluminación. Entonces los gestos, digamos, incluso estaba yo pensando, ¿no?, en esta enseñanza tan bonita que hay del Buda cuando llega Kisa Gotami. Bueno, no voy a entrar ahí a ese tema, pero digamos un gesto que puede tener el Buda con un discípulo en el que no hay nada más una enseñanza verbal, sino hay toda una serie de acciones, toda una forma, digamos, como de abrazar a un discípulo, de traerlo a la sangha a través de toda una serie de formas de aproximarse a él, ¿no? Estoy pensando en ese tipo de gestos también, ¿no? El Buda se dice que enseñó con su sola presencia, nada más con estar ahí, se decía que el Buda enseñaba.
que su presencia era imponente, que su presencia era impactante. El Buda enseñó con su vida, ¿no? Lo que el Buda hizo a lo largo de su vida es en sí una enseñanza. El Buda se dice que enseñó a través también de su silencio. Hubo algunas enseñanzas del Buda que simplemente consistieron, por ejemplo, en levantar una flor y permanecer en silencio. Y como ese gesto, bueno, mira, ahí está un gesto. Estaba yo buscando gestos, ¿verdad? Pues ahí está un gesto. Un gesto acompañado de un silencio y que contiene una enseñanza que muchos discípulos lograron entender y gracias a lo cual hubo discípulos que alcanzaron la comprensión. Y luego, bueno, lo que nos concierne hoy, el Buda enseñó a través de la palabra. El Buda habló bastante, por suerte, ¿verdad? Entonces, es de lo que queremos hablar el día de hoy, la palabra del Buda. Esto que en Pali es Buddha Vachana. Esta palabra que viene aquí en Pali, Buddha Vachana, significa la palabra del Buda. Y bueno, pues el Buda se dedicó a predicar por alrededor de 40 años, más o menos desde que tenía 35 años hasta que murió. No paró de predicar día tras día. Caminaba de un lado a otro a lo largo de la cuenca del Ganges en el noreste de la India. En algunos sitios predilectos que le gustaban, como por ejemplo el Pico del Buitre. Aquí tenemos una imagen del Pico del Buitre cerca de Rajgir, en la India. Que parece que era uno de los lugares preferidos del Buda. Obviamente lo que tenemos ahorita en esta imagen son algunos de ustedes que han estado ahí. Vane Correa, sé que has estado ahí, que nos estás viendo. Y ahorita lo que hay pues es una especie de pequeño altar que está construido aquí, pero se imaginan cómo era esto en la época del Buda, pues era simplemente una roca que mira hacia abajo, hacia un valle gigantesco, hermoso, ¿no? Y hay toda una serie de cuevitas por acá y por allá. De hecho, hay una cuevita por acá de este lado que se dice que es donde Shariputra se iluminó, ¿no? Entonces, bueno, el Pico del Buitre era uno de estos sitios predilectos en donde el Buda predicaba. El Buda predicaba también en arboledas, en pequeños huertos. La arboleda de Jeta también es una de las arboledas que aparecen en los suttas, en donde era uno de los sitios predilectos en donde predicaba el Buda. En algunas cuevas, en viviendas temporales que se formaban en la época, sobre todo, de la temporada de retiros que se hacía en la temporada de lluvias. Entonces, bueno, el Buda predicó en muchos contextos y de muchas maneras. Predicó a hombres, a mujeres, de todas clases sociales, de todas las castas. En aquel entonces la India estaba organizada socialmente en castas. Bueno, el Buda se dirigió a seres humanos de todas las castas, a monarcas, a comerciantes, a campesinos, a guerreros, a renunciantes del bosque, a ascetas. Esos renunciantes del bosque o ascetas en algún momento se convirtieron en sus discípulos. Entonces podríamos decir que terminaron por tener un poquito la... gracias, Pablo. Gracias. Pues un poquito como la connotación de monjes, ¿no? Eran como sus monjes, sus discípulos. ¿En qué idioma hablaba el Buda? Pues realmente no sabemos. Las escrituras budistas más antiguas están en Pali, entonces hay mucha gente que dice que el Buda hablaba Pali, pero no, realmente el Pali no es un idioma hablado. El Pali existe solamente en esas escrituras, ¿no? Probablemente algo similar a lo que se tradujo después en Pali escrito era el Magadhi de la República del Reino de Magadha, o el Kosalés del Reino de Kosala. Probablemente el Magadhi y el Kosalés eran similares entre ellos. Otras personas dicen que el Buda habló un lenguaje que se llama Gandhari. Ninguna de esas lenguas existe ya, evidentemente. Y probablemente se piensa que el Buda habló varias lenguas, que se movía libremente entre distintas provincias, que había distintos dialectos en esas provincias y que el Buda probablemente hablaba varios de esos dialectos, ¿no? Entonces realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Estamos hablando de hace 2500 años. Entonces, quién sabe realmente en qué habló el Buda, pero probablemente en algo parecido a lo que tenemos registrado en las escrituras Pali,
que son las escrituras más antiguas, que provienen de hace más de 2000 años y que recogen el mensaje fundamental de Buda, ¿no? En algún momento, los mismos discípulos del Buda le preguntaron al Buda que sería muy bueno que su mensaje, su comunicación, digamos, se pasara al védico, que era parecido al sánscrito, pues para que fuera como un lenguaje sagrado, que se preservara en el mismo idioma de los Vedas, ¿no? Que eran los libros que asociados al hinduismo. Y el Buda dijo que no, que para nada, ¿no? Que si la gente quería hablar del budismo, que si la gente quería hablar de su mensaje, de su comunicación, de sus enseñanzas en sus propios dialectos vernáculos, que lo hicieran, que mejor que la gente comunicara el budismo, el dharma, en sus propios dialectos y que fuera lo más cercano posible a la gente, era lo que el Buda quería, ¿no? Entonces el hecho de que el Dharma se haya traducido al inglés y al alemán y al ruso y al turco y al español, justamente está en el espíritu de lo que el Buda siempre quiso que se hiciera con su mensaje, que estuviera a la mano de todo el mundo, que todo el mundo pudiera tener acceso a él. Y eso, bueno, pues tiene por supuesto el reto que implica la traducción, ¿no? Porque las traducciones, digo, todos lo sabemos, ¿no? En ese brinco que implica traducir de un lenguaje a otro, se pierde fidelidad, se pierde detalle, se pierde precisión, ¿no? Entonces, imagínense, el Buda, quién sabe qué habló, después su comunicación se escribió, se transcribió por primera vez en Pali, después pasó al sánscrito, después hay traducciones al chino, luego del chino al tibetano, y luego de ahí brincó al inglés, y luego del inglés al alemán, y luego al francés, y luego nosotros lo recibimos en español. Imagínense, ¿no? El teléfono descompuesto, ¿qué es eso? A estas alturas, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que a mí siempre me gusta leer las enseñanzas del Buda, leer la palabra del Buda, un poquito como abriéndome a ese misterio, ¿no? De que, bueno, pues esto es lo que tenemos aquí escrito el día de hoy en español, siglo XXI, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente dijo el Buda? Pues para mí es un signo de interrogación, ¿no? Es un misterio abierto que, bueno, pues espero que lo que nos haya llegado sea lo suficientemente fidedigno como para que podamos entender lo que el Buda quiso decir, ¿verdad? Pero lo que realmente el Buda dijo, pues no lo vamos a saber nunca, ¿no? Ahora, lo que es muy bonito es que las escrituras budistas de las que vamos a hablar ahorita, el Canon Pali, son una gran cantidad de textos que apenas caben, pero probablemente en esta biblioteca que tenemos aquí, ¿no? Pero que son increíblemente consistentes. De un libro al otro, de un sutta al otro, la manera en la que el Buda comunica es increíblemente consistente. O sea, que ves ahí la presencia de una persona, ¿no? De una mente, de esa mente iluminada que fue la del Buda. La ves, la alcanzas a notar en las enseñanzas, su consistencia, su personalidad, su magia, su magnificencia, ¿no? Es continua, es una especie de hilo conductor continuo a lo largo de todas las enseñanzas, al menos en el Canon Pali. Bueno, claro, el Canon Pali se transcribió a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto, pero ahorita vamos a hablar de eso, que también es otro misterio y otro mundo gigantesco. Pues primero que nada, desde que el Buda vivió, animó a los monjes, a sus discípulos, a memorizar sus enseñanzas. Él daba una enseñanza y los animaba a que la memorizaran, ¿no? Entonces era una práctica que estaba presente en la época del Buda desde aquellos entonces, desde hace 2500 años. Los budas memorizaban las enseñanzas porque el Buda decía, es una manera de reflexionar en ellas. Y probablemente, no sé, algunos de ustedes que se saben el Sutra del Corazón, o que se saben por ahí algunas líneas de la Dhammapada,
o el Karenilla Metasutta, o qué sé yo, ¿no? Es una gran cosa sabértelo de memoria, porque lo puedes repetir y esa repetición que puedes hacer en tu propia mente puede ser una fuente de reflexión bien interesante. Tienes la enseñanza ahí accesible, ¿no? Ahí accesible, para que en el momento en el que quieras repitas una línea. El Bodhisattva de la compasión, cuando meditaba profundamente, contempló la vacuidad de los 5 escamas. Y puedes ir por la calle caminando, vas a la farmacia y de pronto te repites eso. ¿Qué significa? Contempló la vacuidad de los 5 escamas. Entonces, una ocasión para reflexionar sobre esa línea en cualquier momento, ¿no? Entonces, el Buda animaba a sus discípulos a que reflexionaran de esta manera sobre sus enseñanzas y que las memorizaran. Entonces, de tal manera que cuando el Buda murió, fue bastante natural para muchos de ellos, pues, memorizar las enseñanzas, repetir las enseñanzas y convertir, digamos, toda la tradición budista inicialmente en una tradición oral. Después del parinirvana del Buda, después de que murió su cuerpo físico, alrededor del año 404 de nuestra era, se llevó a cabo, cerca de esas fechas, se llevó a cabo lo que se conoció como el primer concilio budista. La primera reunión de budistas, pues gran parte con la preocupación de pues, cómo le vamos a hacer para asegurarnos de que la enseñanza del maestro permanezca, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para sistematizar toda esta enseñanza, decidir qué sí es y qué no es, ¿verdad? Enseñanza del Buda y darnos a la tarea de mantener ese increíble legado, ¿no? Entonces, desde aquel entonces se dice que Ananda, o Anda, se pronuncia aparentemente, Ananda, que era su primo y que era su asistente personal, dicen que tenía una memoria increíble, que había estado presente en todas las enseñanzas del Buda, en todas las veces que el Buda había dado algún sermón, y que entonces memorizó, tenía una memoria fabulosa, y memorizó todas las enseñanzas y las repitió de tal manera que los demás monjes las pudieran memorizar, las pudieran aprender, y pudieran entonces transmitirlas de generación en generación. Y hubo otro budista, otro discípulo, Upali, que recitó todas las normas monásticas que después se convirtieron en toda una serie de enseñanzas que están recopiladas en el Vinaya. Ahorita vamos a hablar del Vinaya. Entonces tenemos los suttas, que los recitó Ananda, la disciplina monástica, que la recitó Upali, y que hay toda otra serie de enseñanzas que se conocen como el Abhidharma, que ahorita vamos a hablar de ellas después, que realmente se compiló después, que no viene directamente de este primer concilio budista. Entonces, bueno, pues durante varios siglos esta temporada de tradición oral duró entre 200 y 400 años. Fíjense, duró muchos siglos, ¿no? La palabra del Buda se transmitió oralmente de una generación a otra. Se repetían las enseñanzas de boca en boca, de maestro a discípulo, y también se recitaban o se cantaban en eventos comunitarios, ¿no? Entonces tenían de pronto como un carácter litúrgico, solemne. Muchas veces eran como baladas que se podían cantar, cantos. Muchas veces se recitaban, estaban de forma en versos o en estrofas que se podían aprender, en refranes o dichos. Algunas de las enseñanzas estaban en prosa, otras estaban en poesía, con métrica y en verso y todo. Entonces había toda una serie de formas, digamos, literarias, en ese entonces orales, pero que gracias a estas formas en forma, digamos, de cantos, de baladas, con estrofas, con recitación, tenía una... es más fácil memorizar, seguramente lo han visto, es más, tú que eres actriz, Sharon, es más fácil memorizar una canción que memorizar simplemente un texto en prosa, ¿no? Es más fácil memorizar algo que tiene un cierto carácter repetitivo, que tiene de pronto ahí una especie de estribillo que se repite, ¿no? Es más fácil memorizar eso que simplemente pues, una conferencia, como es que estoy diciendo ahorita, ¿no?
Entonces, gran parte de la estructura que tienen los suttas en la actualidad, con estos fragmentos ahí medio repetitivos, que de pronto la primera vez que uno lee un sutta, la primera vez que abres el Dija Nikaya o el Majjhima Nikaya y agarras cualquier sutta y lo tratas de leer, uy, dices, ¿qué es esto? No es una forma, digamos, no es fácil de aproximar ese tipo de literatura, precisamente porque tiene todo este tipo de repeticiones que hacen que si tú lo lees por primera vez parezca un poquito árido. Pero si tú te acuerdas que realmente esto tenía el objetivo de hacer que todos estos textos fueran fáciles de memorizar y fáciles de repetir, pues es una gran cosa, ¿no? Y a la hora que te encariñas con esa manera de presentar las enseñanzas, le alcanzas a ver. Yo hace poquito estaba estudiando el Sutta Satipatthana, y el Sutta Satipatthana tiene un poquito eso, ¿no? Tiene uno que se llama el refrán, y el refrán se está repitiendo cada cierto número de estrofas, ¿no? Y ya está hasta siento bonito, ¿no? De leer como esa estructura particular que tiene el Sutta, con sus repeticiones, con sus, ¿no?, vueltas que da y que regresa, y te empiezas a agarrarle la onda a esas formas literarias que en una primera aproximación probablemente no son tan sencillas, ¿no? Entonces, bueno, durante el cuarto concilio budista, vámonos a la época en la que por fin la palabra del Buda se escribió. Durante muchos años, entonces muchos siglos, la palabra del Buda se transmitió oralmente. Vino este primer concilio budista en el que tuvimos a los monjes aprendiéndose lo que Ananda decía y lo que Upali decía. Después, un segundo concilio budista en el que hubo una especie de cisma, que hubo las primeras dos grandes escuelas budistas que se separaron ligeramente a partir de una discusión que tenía que ver con que si 25 normas o 30 normas, 25 normas o 30 normas, y acabaron por separarse. Bueno, pero hubo un cuarto concilio budista de la tradición Theravada, porque la otra tradición, la Sarvastivada, tuvo su propio cuarto concilio budista. Pero en el cuarto concilio budista de la escuela Theravada, que fue más o menos en el siglo I antes de nuestra era, estamos hablando de unos 30 años antes de que empezara nuestra era, en un lugar en Sri Lanka que se llama la Cueva de Aloka. Ahí se decidió transcribir las enseñanzas y se escribió en estructuras como esta que tenemos en la imagen, que son hojas de palma, que tenían un hoyito en medio, y a partir de ese hoyito ahí se pasaba con una cuerda, y entonces así se mantenía, digamos, todo el conjunto atado por una cuerda en hojas de palma. Así fue como se escribió la primera transcripción de la palabra del Buda que se pasó por escrito fue esta, que se llevó a cabo en Sri Lanka, que se escribió en el idioma Pali, y que son el registro más antiguo que se tiene de las enseñanzas del Buda por escrito. Es el registro más antiguo y más completo que existe por escrito. Estas enseñanzas se conocen como el Tripitaka, como dice aquí, Tipitaka, las tres canastas. Tripitaka significa las tres canastas. La palabra canasta probablemente simplemente hace referencia a que son tres conjuntos de enseñanzas, aunque se dice que en otras épocas estas hojas de palma que aparecen aquí se guardaban en tres canastas distintas, entonces eran pues, la canasta 1, la canasta 2 y la canasta 3, que contenían temas ligeramente diferentes. Esto es lo que se conoce como el canon Pali, porque está en el idioma Pali, y el Tripitaka Pali tiene tres canastas: la canasta en donde está el Vinaya, la canasta de los suttas y la canasta del Abhidharma, de las cuales les voy a hablar ahorita brevemente. Cuando uno recién se acerca al budismo, mucha gente pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el libro sagrado del budismo? ¿No? Se piensa, bueno, pues existe, entre los cristianos existe la Biblia. Bueno, pues tenemos ahí un libro, bueno, un conjunto de libros realmente que están compilados en la Biblia y que son
libro sagrado tanto para los católicos como para los protestantes como para los judíos, ¿no? Luego tenemos la Torá, luego tenemos el Corán, ¿no? Tenemos ese tipo de libros sagrados o de conjuntos de libros sagrados que están asociados a otras tradiciones espirituales, ¿no? Entonces la gente se acerca y, bueno, ¿cuál es el libro sagrado en el budismo? Pues no hay un libro, hay un chorro de libros, un chorro de libros. La tradición escrita del budismo es gigantesca, ¿no? Probablemente podríamos decir que sencillamente no cabe en esta biblioteca que tenemos aquí, ¿no? El mismo Canon Pali, el Canon Pali, que es solamente las escrituras más antiguas del budismo, probablemente abarca toda una de las paredes que tenemos en la biblioteca, ¿no? Es una gran cantidad de textos, muy, muy grandes. Miles, literalmente miles de sutas, miles de enseñanzas. Esto nada más hablando del Canon Pali, que son las escrituras más antiguas. Luego tenemos las escrituras que se desarrollaron posteriormente, de las que también vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces ahí tenemos el Canon Pali, es la colección más antigua de textos budistas, que todas las escuelas budistas los reconocen como un canon, como un conjunto de enseñanzas aceptadas por todas las escuelas que existen en la actualidad. El Canon Pali primero tiene una canasta que se llama la Vinaya Pitaka, la canasta del Vinaya. Podemos decir es la canasta que recoge la disciplina monástica. Está dividido probablemente, bueno, de hecho se dice en 4 partes. Sutta Vibhanga, en donde tenemos lo que se conoce como el Patimokkha en Pali o Pratimoksha en sánscrito, que enumera 227, digamos, podríamos decir reglas o normas, que son las reglas básicas de conducta de los monjes, ¿no? De la sangha. Después tenemos 2 grandes series, la Mahavagga y la Kulavagga, en donde se presentan las reglas de admisión a la orden, la forma de vida de los monjes, cómo se llevaban a cabo las ceremonias, y comentarios e incidentes que explican cómo surgieron diferentes reglas, ¿no? Con ese pretexto, algunos de esos comentarios conllevan leyendas de la vida del Buda. Entonces hay aspectos, digamos, biográficos de la vida del Buda que están contenidos en el Vinaya Pitaka. Y luego también viene este texto, el conjunto de textos Parivara, que es un resumen y clasificación de las reglas, ¿no? Entonces eso tenemos en el Vinaya Pitaka, que es la regla de la disciplina monástica. En el Vinaya Pitaka, aparentemente, si uno piensa, ay, pues es una enumeración de reglas, qué aburrido, ¿no? La regla número 1, no se vale hacer esto, regla número 2, tampoco se vale hacer aquello, regla número 3, hay que lavarse así los pies, hay que cortarse así el pelo. No es nada más eso, ¿no? El Vinaya Pitaka, bueno, es toda una pitaka, toda una canasta de enseñanzas, en donde hay muchísima de la enseñanza fundamental del Buda también está contenida en esas normas, ¿no? Luego, probablemente, la canasta que tiene las enseñanzas centrales del budismo es la Sutta Pitaka, la canasta de los suttas. La palabra sutta, como dice aquí, significa hilo. Sutta es una palabra en Pali, su equivalente en sánscrito es la palabra sutra, pero como aquí estamos hablando del canon Pali, para reconocer los suttas del canon Pali les decimos suttas y mantenemos esa palabra en Pali. Entonces son los suttas del canon Pali. La palabra sutta, como les decía, significa hilo y hace referencia pues básicamente a que hace un discurso, a veces se les traduce como los diálogos del Buda, los sermones del Buda, ¿no? Son discursos que tienen un hilo conductor, que tienen, digamos, una trama, ¿verdad? Una trama, ese es el hilo, ese es el sutta, ¿no? Entonces, todos estos discursos se supone que son todos enseñanzas directas de la boca del Buda, ¿no?
Hay algunos suttas que no son enseñados directamente por el Buda, sino como por personas, por ejemplo, como Shariputra o como Damadina. Pero son enseñanzas en donde el Buda, al final, le da, digamos, como su sello de veracidad o su sello de garantía a la enseñanza de Damadina, ¿no? Tenemos a Damadina dando una enseñanza y al final el Buda dice, sí, así es, esa es su enseñanza. Entonces tenemos al Buda, digamos, dando como su certificado de autenticidad a esas enseñanzas, ¿no? Entonces sí, son las palabras del Buda. Se supone que están repetidas por Ananda, entonces muchos de estos suttas, la mayoría de estos suttas empiezan con las palabras de Ananda que dice, así lo he oído. Y entonces Ananda habla, así fue como lo escuché, y lo repite, ¿no? Entonces Ananda repitiendo la palabra del Buda. Estas enseñanzas del Sutta Pitaka se encuentran divididas en 4 grandes conjuntos, 4 grandes colecciones. La palabra aquí, colección, es Nikaya. El Diga Nikaya, que es la colección de los discursos largos, son 34 discursos. Entre ellos tenemos al Mahaparinibbana Sutta, que es donde se habla del Parinibbana del Buda. Tenemos el Majjhima Nikaya, los discursos medios, 152 discursos, en donde tenemos algunos de sus primeros sermones, algunas de sus doctrinas básicas. Samyutta Nikaya, los discursos relacionados, ahí tenemos literalmente, son 5 volúmenes que tienen más o menos como 2000 suttas, que están divididos en temas como las 4 nobles verdades, la coproducción condicionada. Los discursos numéricos que están en el Anguttara Nikaya, creo que el Anguttara Nikaya tiene alrededor de 9000 suttas, ¿no? Que tienen que ver con discursos en donde se hace referencia a los números, ¿no? Por ejemplo, las 4 formas en las que los monjes hacen esto, las 5 maneras en las que el Buda dio sermones, ¿no? Las 3 maneras, en fin, hacen referencia a números y los discursos están arreglados en orden creciente desde del número 1 hasta el número 11. Y luego en el Khuddaka Nikaya, en realidad el Khuddaka Nikaya tenemos 15 obras menores, entre los cuales tenemos a algunos favoritos que muchos de ustedes conocen, el Dhammapada, el Udana, el Sutta Nipata. El Sutta Nipata es un segmento en donde tenemos probablemente las enseñanzas más antiguas. Tenemos también a los Jatakas, que son historias sobre las vidas anteriores del Buda, y tenemos al Theragatha y Therigatha, que son los poemas de los discípulos, de los Theras. Los Theras son los antiguos, hombres, y antiguas, mujeres, ¿no? Los viejos, podríamos decir, los discípulos más experimentados, que producían sus poemas, sus escritos, y ahí tenemos también en el Khuddaka Nikaya el Therigatha y el Theragatha. Entonces ven como no nada más está la palabra del Buda, sino también palabras de algunos de sus discípulos, pero con el sello de garantía del Buda, podríamos decir. Y luego tenemos... ¿Sí? Por ahí te están haciendo una pregunta. Ah, ¿me están haciendo una pregunta? ¿Karen? Mar. ¿O quién? Mar. Si quieres, abre tu micrófono, Mar, y haz tu pregunta. Te escuchamos. No, en realidad había preguntado si de estos 5, ¿cuáles eran los que habló el Buda? Pero ya te entendí que es Ananda, el discípulo, realmente quien los habla. Y por eso, bueno, sí, ya Bueno, se supone que todos los habló el Buda y después Ananda los repite. Pero, por ejemplo, la descripción de las cualidades del Buda y ese tipo de historias como de lo que dice aquí de vidas anteriores del Buda, quizás, o sea, ¿Buda las contó o eso ya fue...? Sí, en principio se dice que sí, si son parte del Sutta Pitaka, en principio se supone que fue el mismo Buda la que las narró. Ok, gracias. Nuevamente, ahora que haces referencia a los Jatakas, hay toda una controversia sobre realmente
porque hay algunos yatakas en donde el Buda aparece, por ejemplo, como una figura que es un animalito. Sale como un venado, o sale como una tortuga, o sale como un cuervo. Parece que esos yatakas realmente no forman parte de la tradición canónica, pero hay veces que se meten aquí, ¿no? Entonces sí, particularmente sobre los yatakas hay un poquito de controversia sobre qué sí y qué no. O sea, no te pienses que el canon Pali es algo así que ya estás como que, o sea, que las escrituras budistas ya están como que completamente concretizadas y ya fijas y ya todo el mundo está de acuerdo en qué es qué. No, los escolares budistas, los académicos, siguen en una constante discusión sobre qué entra en dónde y si este libro realmente pertenece o no, y cuál es la parte más antigua y cuál parte se añadió después. Y es una constante fuente de investigación en donde todavía no hay verdades absolutas, ¿no? No sé si eso te contesta, Mar. Sí, gracias, gracias. De nada. Bueno, después tenemos el Abhidharma Pitaka, que está formado por 7 textos en 13 volúmenes diferentes, en donde básicamente tenemos todo, o sea, sí está claro que el Abhidharma Pitaka es, digamos, posterior a las otras 2 Pitakas. Se desarrolló durante los siglos posteriores al parinirvana del Buda, y creo que ahí sí hay casi como una especie de acuerdo entre los budistas más actuales, de que no proviene de la boca del Buda, el Abhidharma Pitaka. La tradición Theravada hace todo un vuelco así para explicar cómo sí proviene de la boca del Buda, porque en realidad se concretó después de la muerte del Buda. Entonces, lo que explican es que realmente el Buda predicó el Abhidharma una vez que alcanzó su parinirvana, predicó el Abhidharma en uno de los 33 cielos más elevados, y la que fue su madre, que fue una de las deidades de esos cielos muy elevados, escuchó el Abhidharma en ese cielo, y después de que el Buda lo predicó, bajaba todas las noches y se lo susurraba a Shariputra, y Shariputra entonces se lo enseñaba a los demás discípulos. Entonces, esta es la manera que tiene el Theravada de explicar que el Abhidharma efectivamente lo recitó el Buda, ¿no? Pero es un poquito tortuosa la historia, ¿verdad? Y independientemente de si esa historia nos gusta o no nos gusta, creo que hay un acuerdo entre los escolares, entre los académicos budistas, de que el Abhidharma no es completamente contemporáneo a las otras enseñanzas del canon Pali. Pues lo que tenemos en el Abhidharma es básicamente toda una serie de definiciones de términos. Busca tener una especie como de lenguaje científico con mucha precisión, con mucha explicación, en donde se busca identificar, clasificar y enumerar, digamos, los bloques de construcción básicos que componen a la existencia psicofísica. A esos bloques de construcción básicos se les llama dharmas, pero ahora sí son dharmas con minúscula. Podríamos decir, dharmas con minúscula se puede traducir como fenómenos, ¿no? Y lo que busca hacer el Abhidharma es como dar una explicación de qué dharmas existen, cómo se relacionan unos con otros. Muchos de esos dharmas se refieren a aspectos físicos, de, por ejemplo, los elementos que componen a la experiencia humana, pero muchos de ellos son psíquicos o tienen una lectura ética también. Entonces, es lo que en el pensamiento occidental contemporáneo se conoce como la psicología budista. Ahorita estaba leyendo Avante y por ahí habla de que es como una filosofía psicoética del budismo temprano. Hay un académico que así lo concibe, el Abhidharma. La filosofía psicoética del budismo temprano. Me parece una descripción interesante. Y aquí aparece en la foto, el de la foto. ¿Quién es el de la foto? Shariputra. Sí, porque está muy relacionado con Shariputra el Abhidharma. Shariputra es uno de los discípulos más sabios, se dice, del Buda, ¿no? Intelectualmente más dotado. Y se dice que efectivamente el Abhidharma fue comunicado por Shariputra al resto de los discípulos a partir de, en fin, eso que ya les conté. Bueno, después tenemos, esto fue el canon Pali.
ya voy a terminar, el Canon Pali. Después del Canon Pali, que se puede decir que se concretó hacia el siglo I antes de nuestra era, hay toda otra serie, de toda otra rama de textos budistas en donde también está, digamos, contenida la palabra del Buda. Y contenida la palabra del Buda, no nada más del Buda histórico que originalmente fue Siddhartha Gautama, sino podemos decir la palabra de la mente iluminada, que pudo haberse expresado a través de otras bocas y en otros momentos, ¿no? Pero se considera también la palabra del Buda en el sentido de que es la comunicación de la mente iluminada. Ahí tenemos a toda la literatura del budismo mahayana. Fíjense, ¿se acuerdan que les estaba yo diciendo que más o menos en el segundo concilio budista que se llevó a cabo más o menos 100 años después de la muerte del Buda histórico, hubo una especie de cisma, ¿no? Una especie de ruptura, que después se tradujo, digamos, estos son los herederos de ese cisma. Por un lado, la escuela Theravada, que es la más antigua, la que todavía sobrevive hoy, que en ese momento no se llamaba Theravada, pero estos son los herederos. También la escuela Sarvastivada, que tiene su propio canon, pero es un canon que está en sánscrito. Y después, por otro lado, otra escuela que se llamó la Mahasángika. Los Mahasángicas fueron los que después dieron lugar a la escuela Mahayana, ¿no? Que la escuela Mahayana fue, digamos, todo un nuevo énfasis que caracterizó al budismo y que dominó digamos, a la tradición budista más o menos desde el año 0 hasta el año 500 antes de nuestra era, pero desde muy temprano están presentes los antecedentes del Mahayana en esta escuela que son los Mahasángicas, ¿no? Estos son los que después desarrollaron toda una literatura muy grande que se compiló ahora en lo que se conoce como los sutras del Mahayana. Esto se compiló a lo largo de cientos de años. No fue así como el Canon Pali, ¿no? Que se compiló en un momento particular, relativamente puntual de la historia del budismo, ¿no? Los sutras del Mahayana surgieron más o menos a lo largo de un periodo de 500 años, ¿no? Desde el año 200 antes de nuestra era a más o menos el año 500 de nuestra era, ¿no? A lo largo de un periodo largo de tiempo. En los sutras del Mahayana, la mayoría de muchos de ellos están en sánscrito, por eso aquí sí se usa la palabra sutra, no sutta, sino sutra. El énfasis de los sutras del Mahayana es el ideal del bodhisattva, es decir, el practicante budista que busca alcanzar la iluminación no por su propio beneficio nada más, sino por el beneficio de todos los seres. Está el énfasis en Shunyata, en la vacuidad. Son sutras de una gran extensión que comprenden una diversidad de temas. No necesariamente están suscritos a un lugar o a un tiempo particular, sino que son más bien como tienen una especie de espíritu o de sabor, así como cósmico, ¿no? Como fuera del tiempo y fuera del espacio, ¿no? Utilizan muchísimo los simbolismos, ¿no? A diferencia de todo lo que encontramos en el canon temprano, que en el canon temprano es muy aterrizado, muy histórico, hace referencia a un lugar, a un momento, quién estaba presente, ¿no? Y hace mucho énfasis el canon Pali a la historicidad de la palabra del Buda. Los sutras del Mahayana no intentan eso en lo más mínimo, ¿no? Están presentes en el momento en el que el Buda, se habla del Buda, ¿no? Es el Buda como arquetípico, que está dando un discurso y entonces están presentes millones de arhats y 2000 bodhisattvas y además están presentes los budas de otras épocas y todos los miles de millones de universos se presentan a escuchar la enseñanza del Buda y es ese tipo de setting, ¿no? Pues más poético, más simbólico y más mágico casi podríamos decir, ¿no? Pero sí la parte poética es muy socorrida. Ahora, no existe una única colección canónica fija de los sutras del Mahayana. Hay distintas escuelas que se apoyan más en unos, se apoyan más en otros, en fin, ¿no? Algunos sutras Mahayana muy conocidos, muy importantes,
es el Sutra del Loto Blanco, el Saddharma Punarika, el Vimalakirti Nirdesha, que pues en realidad no es propiamente un sutra, pero es una enseñanza mahayana, el Sutra de la Luz Dorada, todo el conjunto de escrituras de la perfección de la sabiduría que entran dentro del contexto de los sutras de Prajna Paramita. Son un conjunto muy amplio de escrituras, decenas de escrituras de Prajna Paramita, alrededor de 70 diferentes. El Sutra de Sukhavati, el Sutra de Lankavatara, ¿no? Estos son nada más algunos que estoy mencionando aquí, pero la literatura de sutras mahayana es amplísima. Entonces, bueno, y por último, tenemos a otro conjunto de escrituras budistas que son los tantras. La palabra tantra significa tejido, tiene un poquito más o menos el mismo sentido que la palabra sutta, ¿verdad? Que significa hilo. En este sentido es algo tejido, ¿no? Mayormente los tantras los encontramos como parte del Tripitaka tibetano, son de origen más tardío. La llegada del budismo al Tíbet es más o menos pues, del siglo VIII, por ahí, de nuestra era. Y en el Tíbet llega el budismo a una situación en donde hay dos religiones locales, digamos, antiguas, chamánicas, como el Bon, ¿no? Por otro lado tienes la influencia del Tantra hindú y por otro lado tienes la llegada del budismo mahayana y esa mezcolanza da lugar al budismo tántrico, que es el budismo tibetano, que está basada en toda esta serie de textos que tienen, según lo que Bhante habla sobre los tantras, un contenido heterogéneo de arreglo no sistematizado. Dice que el lenguaje que usan los tantras es relativamente críptico, simbólico, frecuentemente ininteligible si no se accede a través de comentarios tradicionales. O sea, básicamente lo que dice Bhante en un libro que habla de los tantras, un libro que les recomiendo muchísimo, por cierto, que se llama El Eterno Legado, The Eternal Legacy, que estaba yo leyendo hoy, que qué bárbaro, Bhante. Su conocimiento sobre la literatura budista es impresionante. Pues dice que los tantras son básicamente ininteligibles si no te acercas a ellos a partir de alguien que te vaya como llevando de la mano, ¿no? Algún comentarista tradicional o algún maestro. La manera en la que se usan los tantras es a través de iniciaciones, accedes a ellos después de una iniciación y generalmente su transmisión es a través de maestro-discípulo. Aquí estoy poniendo la ceremonia del Kala Chakra, de la rueda del tiempo, que es un ritual tibetano que está apoyado precisamente en un tantra, el tantra del Kala Chakra, ¿no? Y bueno, pues esas entonces son las tres grandes ramas de la palabra del Buda de las que les acabo de hablar, ¿no? Por un lado el canon Pali, por otro lado los sutras del Mahayana, por otro lado los tantras, muy posteriores, ¿no? Del siglo VIII en adelante. Y todo esta, a lo que voy es que la tradición budista es increíblemente viva, se sigue desarrollando. Podemos decir que aún a la fecha se sigue produciendo literatura budista, digamos, nueva, de mentes iluminadas, que están comunicando la verdad del Buda, la misma verdad del Buda, desde su propio tiempo, desde su propio lugar, desde su propia forma, ¿no? Pero la mente iluminada se sigue comunicando con nosotros aún hasta la fecha. 2500 años después sigue evolucionando esta tradición maravillosa, increíblemente vasta, que es la palabra del Buda. Entonces, pues hasta ahí dejo mi comentario. No sé si hay alguien presente o alguien por ahí que nos quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí, Paul? Hay una pregunta en Facebook. No tiene que ver tanto con el tema, pero es interesante. Es de Regina Rubio. Una pregunta de Regina que está en Facebook. Ajá. Y habla pregunta ¿cómo se hace uno budista? ¿Cómo se hace uno budista? Ah, pues vente. ¿Cómo se hace uno budista? Pues ser budista de alguna manera es ir al refugio a las tres joyas, encontrar tu sentido de vida, encontrar orientación en tu vida a partir del principio de la iluminación, que es la joya del Buda, a partir de acercarte a las enseñanzas, que es la joya del Dharma,
y a partir de sentirte, digamos, parte de una comunidad, que es la joya de Alexandra. Entonces, en la medida en que esos tres grandes principios empiezan a ser, digamos, algo importante en tu vida, en esa medida es que te haces budista. Te haces budista a partir de acercarte a las tres joyas. No es así como de que uno va y hace la primera comunión, no. Es más que nada en términos de cómo empiezas tú a vivir tu vida orientada por este tipo de ideales, ¿no? Si muchas veces se dice que uno no se hace budista, sino que uno un buen día se descubre budista. Un buen día te das cuenta, al menos así a mí me pasó, probablemente a ustedes también, Blanca o Sharon, ¿no? Un buen día te das cuenta de que, ¡ay! Creo que soy budista, porque te escuchas de las tres joyas, escuchas de la palabra del Buda, empiezas a acercarte y de pronto empiezas a darte cuenta de que todas estas enseñanzas verdaderamente te quedan, ¿no? Te queda el saco y te empiezas a conmover por ellas, te empiezas a dejar guiar por ellas y un buen día dices, híjole, creo que soy budista, me descubro budista, ¿no? Entonces, si ya te pasó eso, Regina, vente y platicamos y podemos seguir explorando qué relevancia tiene para tu vida todo esto, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta así, Blanca? No tanta pregunta, sino a mí me impresiona mucho esta parte que nos comentas de que pues, la palabra, los primeros seguidores del Buda histórico, pues había desde renunciantes, monarcas, comerciantes, campesinos, de todo. Hombres y mujeres. Pensando en una época de castas, sí, en donde la posibilidad de que estuviera un monarca con un renunciante en un mismo espacio físico, pues era impensable, ¿no? Incluso tal vez hasta que se voltearan a ver, ¿no? Y cómo, me impresiona cómo el Buda pudo trascender esas barreras sociales y culturales y poder llegar a todos de igual manera y poderlos hasta reunir físicamente en espacios físicos y ir más allá de romper esas barreras de la mente de la gente de aquel tiempo, ¿no? Sí. Y decían que también, dependiendo de si estaba enseñándole a un grupo de campesinos o a un grupo de mercaderes o a un grupo de monjes, el tipo de símiles que usaba, el tipo de metáforas que usaba eran distintas. Entonces, igual podía usar un lenguaje muy rimbombante, muy elevado, muy acá. Igual usar un lenguaje increíblemente sencillo para personas que probablemente no tenían mucha educación. O sea, podía comunicarse en todos esos lenguajes, digamos, del Buda, ¿no? Y efectivamente, digo, pues Ambedkar, el doctor Ambedkar es un poquito lo que decía. El Buda era un revolucionario, socialmente. Era un revolucionario el Buda. El efecto que tuvo y la manera en la que trascendió todas esas barreras sociales fue realmente espectacular para su tiempo, efectivamente, creo que sí. Impresionante, sí. Gracias, Blanca. Armando, ya para ir terminando. Yo creo que uno de los peligros que veo, ¿no?, en relación a todas estas enseñanzas que son muy antiguas es que se puede la persona volver como a intelectualizar todos estos textos y quedarse nada más en la pura onda de presunción, de sabiduría intelectual. Sí. Y para mí las enseñanzas más importantes, yo creo que, bueno, todo lo que estábamos viendo ahorita, para mí todo tiene un ritmo poético, vivible, vivenciable, y yo creo que lo más importante, más que, esa es una opinión muy modesta, ¿no?, más que saber de Pali y todos los sánscritos, todos los idiomas que se hablaban, sencillamente digo que si se practica todo lo que él decía, el Buda decía, creo que es el primer momento para empezar a cambiar todo lo que a transformar tu vida, sí. Claro. No, y de hecho, fíjate que nuestro maestro, Bhante Sangharakshita, es muy crítico, de pronto, de los budólogos, ¿no? Exacto. Que se acercan al budismo simplemente a partir de una inquietud intelectual, ¿no? Exacto. Porque sí, por supuesto que puede dar para, vidas y vidas Claro. de estudio, ¿no? Pero no sé, el budismo no es para estudiarse, el budismo es para ponerse en práctica. Claro. Claro, para ponerse en práctica hay que estudiarlo, ¿verdad? Sí, pero lo estudias para llevarlo a tu vida, ¿no?
Y si tú lees el espíritu de las enseñanzas del Buda, ¿no? Si lees los sutras, son consejos prácticos súper aterrizados. El Buda no se tira ahí unos rollos filosóficos súper complicados, para nada. Es increíblemente aterrizado, ¿no? Entonces sí, qué bueno que haces este comentario sobre lo práctico del budismo. Y ahorita por eso nuestras conferencias de los domingos están tratando de tener un poquito ese énfasis, ¿no? No, muchas gracias. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello desde la perspectiva del budismo? Para que nos acordemos que el budismo es para llevarse a la vida diaria. Y además es una felicidad que llega más rápidamente que estar usando el intelecto todo el tiempo. Entonces, más rápido si uno usa, por ejemplo, bueno, uno practica la compasión, o la benevolencia, o la bondad, desde todo eso, de primera mano, digo que eso es lo que rápido tiene, digamos que no es que uno lo haga. Ves los frutos. Claro, ves no es que uno lo haga para eso, pero sí se ven los frutos. Claro. Se sienten. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahí le vamos a dejar, ya nos pasamos 15 minutitos. Pues les agradezco a todos que hayan venido, a todos nuestros compañeros que nos ven por Facebook, gracias por acompañarnos, a todos nuestros amigos que nos ven por Zoom, gracias por acompañarnos, Ignacio, Rocío, Karen, Mónica, que les vaya muy bien. No los estoy viendo a todos, pero a todos los que andan por ahí. Muchas gracias por venir. ¿Quién más anda por ahí? Vane Pris, adiós Vane Pris, adiós Lolita, Amelia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Aplausos.